Calderón. No lo dudó. Y le dije, sí. Bueno, ahora te va a llamar Marcela Calderón. No lo dudó. No, pero que solamente él me dijo, ¿querés viajar al Brasil esos días? ¿Tenés libre? No le dijo para qué. Cuando le dije sí, recién él me dijo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y le gustó? Bueno, y ahí primero como todos dijimos, ¿será? Todos dudamos, ¿verdad? Bueno, Soy tu coach, estoy ahí apoyándote. Una guerra de cámaras. Sí, el problema ¿cómo llegamos aquí en un pueblo chiquito, en un inscrito? Le dije, así llegué acá. ¿Cómo llegó aquí? Me dice, en un inscrito. Cuéntanos, Andrita, ¿cómo llegaste al programa? ¿A través de qué? A mí le contactaron a la directora de mi escuela y ella fue la que me dijo. Mandé el video y ya. ¿No lo pensaste? No lo pensé 2 veces y ya. Yo quería estar aquí. Yo necesito aprovechar esos cambios. Y también tengo mi padre, él cuando yo no lo entendía. Y cuando teníamos para hacer para bendecir la mesa, digamos, él siempre al orar, digamos, se arrodillaba y cerraba los ojos y en el pensamiento, no hablaba nada. Y yo por eso le miraba a él, tenía dudas, ¿no? Con él. Y yo siempre para bendecir la mesa, yo hablaba, oraba. Es una expresión testimonial de que tú quieres lo mejor para tu familia y lo haces expresando y orando. Está bien. Por eso sabes que si Dios nos escucha, nos escucha nosotros. En el caso personal, la oración mental es poderosa. ¿Cómo se paga esto, Batata? ¿Aprieta el botón? Aprieta. Hola amigos, una semana más para seguir estudiando el libro de Daniel. Un abrazo fraternal a usted. Usted que nos está mirando, tenga la oportunidad el día de hoy de estudiar las profecías de Daniel. Saque su Biblia, si usted la tiene en su armario, abra el capítulo 7 porque el tema de hoy es muy importante. Hoy estamos acá en nuestro ambiente, una vez más con nuestros amigos que ustedes ya los conocen, los presento rápidamente. Eduardo, ingeniero civil, representa Perú. ¿Cómo estás? Hola, pastor, muy bien de estar acá, gracias. Un gusto. A su lado está Carlitos. ¿Cómo estás, Carlos? Representa Bolivia. Hola, pastor, gracias, pastor. Estoy bien. A su lado está Miriam, representa a Chile. Un gusto tenerte. Andy Claramonte también representa a la Argentina, bienvenido. Allá está nuestro buen amigo David, un gusto tenerte, David. Igualmente, pastor, mucho gusto. Representa a Perú, a su lado está Carmen, que representa al Uruguay. Hola, muchas gracias. Un gusto. Andrea. Hola, pastor, ¿cómo está? De Ecuador, sin duda. Y por último a Maribel, que representa a Paraguay. Hola, pastor. Usted representa un país. Bendiciones y que el Señor pueda bendecir el tema de hoy que vamos a tocar, porque el día de hoy lleva por título El cuerno pequeño y el ataque a la ley de Dios. Ese es el tema que hoy vamos a tocar aquí en Biblia Fácil. En cada programa dedicamos unos segundos a orar. Y quiero invitarles para que el Señor nos dé sabiduría, porque muchas veces tenemos situaciones que enfrentar y su palabra necesitamos admirar. Señor, gracias por esta hora y encomendamos nuestra vida en tus manos. Que tú nos des la sabiduría, el entendimiento para comprender la manera como tú, Señor, actúas en nuestra vida. Bendice a cada amigo televidente y a cada uno de nuestros panelistas que está aquí en este lugar. Oramos por Jesús. Amén. En nuestra anterior clase de Biblia Fácil habíamos estudiado y visto acerca de las 4 bestias.
león alado representa a Babilonia. El oso, que tiene las 3 costillas, representa a los medos y los persas. Incluso surgió una pregunta de parte de Maribel, ¿cierto? Sí, pastor. Yo quería saber, usted habló de que el oso tenía un lado más levantado que el otro. ¿A qué se debe eso? Bueno, la estrategia militar a la estrategia política había una diferenciación entre los medos y los persas. Entonces, cuando se habla un poquito más alto, está hablando el poderío de los medos tenía la estrategia militar y los persas la inteligencia y la estrategia en las decisiones políticas. Entonces, se hace una referencia a ese sentido. Después habíamos visto Grecia, habíamos mencionado acerca de los generales del imperio griego sobre la batuta, podríamos decir, de Alejandro el Grande, y habíamos llegado hasta esta bestia terrible y espantosa que tiene sin duda en la profecía el nombre de Roma. Y hoy vamos a estudiar acerca de esta cuarta bestia y las implicaciones que tiene. Por eso el libro de Daniel capítulo 7 es un libro bastante extenso, que presenta una realidad realmente dramática y también de mucha bendición en las profecías. La Biblia dice lo siguiente para recordar nuestra anterior lección hace una semana. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras, dice, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Importante recordar de la lección anterior, era muy diferente. ¿Y qué tenía? 10 cuernos. Habíamos mencionado brevemente cuál es la referencia de esos 10 cuernos que tiene que ver con la división del Imperio Romano. Pero, ¿cómo podemos identificar? Y el tema de hoy tiene que ver con un cuerno pequeño que surge de estos 10 reinos. Entonces, noten ustedes lo que dice la Biblia, si tiene usted ahí abierto, Daniel capítulo 7, versículo 8. Quiero que por favor pueda leer, Andy, por favor, quiero que leas capítulo 7, versículo 8 de Daniel. Sí. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien. Esto es muy importante. Entonces, de la división del Imperio Romano, de pronto surge, dice la Biblia, ¿qué cosa? Un cuerno pequeño. Y delante de él, delante del cuerno pequeño, que tiene relación porque cuernos significa poder, reinos, vamos a ver cómo la profecía va a desgranar, dice que fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno, este poder, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué significa esto? La ubicación de dónde surgiría este cuerno, Europa Occidental, porque la división fue en Europa. El Imperio Romano se dividió, lo que conocemos hoy en día como la Europa. Época, alguna época posterior al año 476, cuando cae el Imperio Romano. Fecha de la caída del Imperio de Occidente, su surgimiento posterior a la desaparición de otros, ¿qué dice? 3 poderes, o sea, de esos 3 cuernos pequeños que son arrancados delante de él. También quise saber acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Daniel está preocupado, quiere saber. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Lo que está Daniel vislumbrando. Bueno, habíamos dicho en nuestra anterior clase, querido amigo que nos está acompañando por la televisión,
que según el historiador matemático Isaac Newton, él presenta una lista por la historia. Muchos historiadores reconfirman lo que dijo Isaac Newton, y hoy en día tenemos los países que son esa división del imperio de Roma. Vándalos fueron extintos, álamos, Alemania, suevos, Portugal, visigodos, España, burgundios, Suiza, francos, Francia, lombardos, Italia, anglosajones, Inglaterra, y ostrogodos y érulos fueron extintos. Muchos de los nombres que aparecen acá tienen relación con la historia, aunque no son nombres semejantes. Dime. Moisés, tengo una curiosidad. ¿Qué pasa con el imperio incaico y azteca? ¿Por qué no se menciona? ¿O era otro periodo? Porque la profecía está apuntando a la división del imperio romano. O sea, la continuidad del imperio romano tiene trascendencia en las profecías. El Señor podría haber buscado otra latitud de este planeta para demostrar su amor, los mayas, que son excelentes en profecías y en dinámica astrológica y todo, podría haber buscado. Pero como que el Señor está acompañando un pueblo porque ese pueblo tiene algo que decirnos, su poderío, su dinámica, su actuación en el mundo es importante. Y se destaca el imperio romano por eso. Por eso en la profecía estamos tocando la continuidad de los imperios y llegamos hasta Roma. Muy bien. Delante del cual habían caído 3. ¿Dice así la profecía o no? Pastor, ¿quiénes son esos 3 poderes? ¿Cuándo cayeron? ¿Qué dice la historia? ¿Cómo nosotros podemos entender mejor lo que dice la historia en relación a ello? Los 3 cuernos eliminados son los érulos, año 493, vándalos, año 534, y ostrogodos, 538, los cuales, como eran defensores del arrianismo, no sé si usted o usted, querido telespectador, escuchó del arrianismo, dice, fueron combatidos y deshechos por Carlos Martel, Pepino el Breve y Carlo Magno. Así fue confirmado el obispo de Roma como cabeza de todas las santas iglesias y cabeza de todos los santos sacerdotes de Dios. Esto está en un documento, Código de Justiniano, libro 1, emperador bizantino del año 525. ¿Quiénes eran estos 3 pueblos bárbaros? Abrazaban el arrianismo. El arrianismo predicaba que Jesús era inferior al Padre, que era un ser creado. Y no se olviden que de pronto la Roma pagana tiene mucha afinidad con la Roma religiosa que aparece en ese contexto. Y cuando aparece la Roma religiosa, el papado, se encuentra el papado con 3 poderes que no pensaban igual que la religión de ese entonces. Yo considero que Jesús es hijo de Dios, no es un ser creado, es hijo de Dios. Y estos 3 pueblos pensaban de manera diferente a la religión de ese tiempo. Entonces aparece el Papa para poder, a través de los soldados de su tiempo, del aspecto legal de su tiempo, exterminar a estas tribus bárbaras. Les voy a mostrar un documento muy interesante. Miren, ¿qué es el arrianismo? Para que nos quede claro. El arrianismo es llamado así por Arrio, sacerdote de Alejandría. Era un sacerdote de Alejandría, un maestro de principios del año 320 después de Cristo. Uno de los primeros y probablemente el más importante punto del debate entre los primeros cristianos fue el tema ¿de qué? De la deidad de Cristo. Arrio sostenía que Jesús fue creado por Dios, como el primer acto de la creación, que Jesús fue la coronación gloriosa de toda la creación. Entonces el arrianismo es la opinión de que Jesús fue un ser creado con atributos divinos, pero no divino en sí y por sí mismo. Eso predicaba este personaje, ¿cómo se llamaba? Arrio, sacerdote de Alejandría. Y habían 3 tribus bárbaras que predicaban eso.
Y de pronto el cuerno pequeño, que representa un poder religioso, que enseguida voy a especificar mejor, se encuentra con estos tres poderes. Y no se olviden que habían guerras santas en la antigüedad. Extirpa a estos pueblos y desaparecen de la división de Europa. Y eso se confirma a través de la historia. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregó para ser quemado en el fuego. Vamos a entender mejor este punto con estos pensamientos. El proceso de crecimiento del papado fue lento y paulatino. Finalmente la Iglesia romana tomó el lugar del imperio y el Papa fue sucesor ¿de quién? Del César. Esto es historia. No es compleja, pero es importante remarcar. Queridos, querido amigo, por casi 300 años, los emperadores romanos dominaron la religión, la cultura y la existencia de los pueblos. ¿Ha escuchado usted hablar acerca de las persecuciones de cristianos? ¿Escuchó hablar de Nerón, de Diocleciano, de Calígula? ¿Escuchó hablar? En el tiempo del Señor Jesucristo estaba el emperador, era lo máximo. El emperador dominaba la parte religiosa y la parte civil. Las persecuciones se dieron paulatinamente. Apocalipsis habla de persecuciones sangrientas. El cristianismo era predicado. El emperador tomaba a los cristianos y los mataba como a ratones. Cuando nosotros hemos visto imágenes de los circos romanos donde los leones se comían a los cristianos, eso no es un mito, es una realidad, porque las persecuciones eran terribles en la antigüedad. Desde el tiempo del Señor Jesucristo, queridos, hasta el año 313 de la era cristiana, hubieron persecuciones sangrientas. El que paró las persecuciones, aparentemente se lo conoce como un héroe, fue Constantino, un emperador. ¿Y saben qué hizo Constantino? Constantino, al ver las persecuciones, él dijo, no más persecuciones, todos nos volvemos cristianos. Aún mis soldados que son paganos y tienen deidades paganas, también se vuelven cristianos. Incluso él los hizo bautizar por inmersión. Tuvieron que pasar el famoso río Rin, y al pasar al otro lado, todo su séquito de soldados era cristiano. ¿Quién paró las persecuciones más sangrientas de este planeta? Constantino, que fue el que decretó de que el honorable día del sol se respetase y no el día de reposo de los judíos. Después de Constantino, ¿quiénes vinieron? Vino la Roma papal. Y dentro de la Roma papal viene esa influencia religiosa. Y aquí el crecimiento ¿de quién? Del papado, lento, paulatino. Finalmente Roma tomó el lugar del imperio y el Papa fue sucesor ¿de quién? Del César. Y esto está en la historia. Ahora bien, Gregorio VII, nombrado Papa en el año 1073, intentó fortalecer el poder espiritual al afirmar que el Papa, y ahora acá algunas cosas que posiblemente por primera vez van a escuchar, son documentos. Y usted, querido amigo, por primera vez va a escuchar. Son realidades. Aquí lo que yo quiero es que usted sienta de que no es una crítica a un credo religioso, es una realidad histórica en la cual necesitamos recordar. ¿Por qué? Porque las profecías hablan acerca de ello. Aspectos que tienen que ver con sentimientos religiosos. La manera como comenzó el Evangelio a ser predicado y en qué circunstancias y en qué contexto. Miren lo que dice este documento.
Gregorio VII, nombrado Papa en el año 1073, intentó fortalecer el poder espiritual al afirmar que el Papa no puede ser juzgado por nadie, que este es el único que puede disponer de las insignias imperiales, incluso que puede destituir a los emperadores. O sea, era tanta la influencia que tenía el papado después de que tomó la batuta del Imperio Romano, que su influencia no solo llegó en los días de la Edad Media, abarcó y abarca mucho más. Noten este otro pensamiento. El Papa es de una dignidad y excelencia tan grande que no es meramente un hombre, sino como si fuera Dios. El Señor Jesucristo vino a predicar que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesús. Yo les comenté que a los 13 años tomé la decisión de ser un misionero. Yo quería ser un sacerdote. Me gustaba mucho la religión. ¿Qué es lo que cambió mi vida a los 13 años? ¿Saben qué es lo que cambió? Los 10 mandamientos. Lo que cambió mi vida, algo que me llevó, porque muchas veces, mucha gente es bautizada, mucha gente acepta a Jesús porque el tema de Jesús le gustó. Hay muchas personas que han sido bautizadas porque el tema profético tocó su corazón. Hay muchas personas en el campo que yo llevé al bautismo, los entregué en el bautismo bíblico. Cuando una persona es sumergida, su cuerpo es sepultado en el agua, ese es el bautismo bíblico. No la aspersión, que de paso la aspersión es también, yo diría, un invento de la religiosidad del tiempo antiguo, de este tiempo, que de pronto distorsionó lo que la palabra y lo que Jesús mismo practicó. Y he conocido a mucha gente que por la contemplación de la naturaleza, muchos de ellos ni siquiera saben escribir, pero pueden escuchar, aceptaron a Jesús y tomaron la decisión de seguir a Jesús. Entonces, Dios se revela a través de la naturaleza, Dios se revela a través de su palabra, el Señor se revela a través de las profecías, el Señor se revela a través del Señor Jesucristo. Y el Señor, en mi caso, se reveló a través de los mandamientos, porque yo iba a tomar una decisión importante. Y de pronto el Señor tocó mi corazón a los 13 años. Yo participé de misas, de actividades, tengo amigos sacerdotes, pero yo amo a las personas, pero tengo un sentir por la historia que algo sucedió, algo manchó la religiosidad que el Señor quería para nosotros, algo distorsionó lo que Dios quería para nosotros. Por eso noten este pensamiento. El Papa es de una dignidad y excelencia tan grande que no es meramente un hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Vicario significa el representante de Dios. Al Papa solo se la llama Santísimo. Santísimo. Solo Dios es santo. Yo soy humano. Yo no puedo perdonar pecados, queridos. No puedo. Solo Dios puede perdonar pecados. Yo puedo orar y decirle, Señor, me arrepiento de haber lastimado a mi hijo, por favor, perdóname. Señor, sabes, yo he estado viviendo en concubinato, por favor. Yo puedo orar al Señor, pero Señor, que tu sangre me limpie de todo pecado. El ser humano no puede perdonar pecados. Yo puedo interceder a través de la oración, pero no puedo perdonar pecados. Santo es Dios. El Papa es de una dignidad y de un poder tan grande que constituye uno y el mismo tribunal con Cristo. Y está acá en latín. De modo que todo cuanto haga el Papa parece proceder, ¿qué dice? De la boca de Dios. ¿Había usted escuchado esos comentarios? Queridos, noten esto más. Ocupamos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Lo dijo el Papa León XIII en la carta encíclica del 20 de junio de 1894. Ocupamos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. ¿A quién representa el cuerno pequeñito que comenzó a crecer? Específicamente al sistema romano religioso, el papado.
que creció entre los 10 cuernos en Europa, se le concedió poder y delante de él cayeron 3, aquellos que no pensaban como pensaba la religión de ese tiempo. Érulo, vándalos y ostrogodos. Cayeron. Solo quedaron 7. La profecía se cumple, pero también acá estamos notando lo intrépido de la religión romana en ese tiempo. La historia de la Iglesia Católica es la persecución donde quiera la Iglesia haya llegado a ser suficientemente fuerte. Escuchen, ha empleado su poder para suprimir, ¿qué dice? Los que se atreven a discernir de ella. Persecuciones terribles fueron llevadas a cabo contra los albigenses. ¿Quiénes más? Los valdenses y los hugonotes, dice la historia. Uno de los hechos de más infamia fue la matanza de San... ¿Qué? ¿Escuchó hablar? Puede entrar usted al internet y buscar. En que unos 30,000 protestantes franceses fueron muertos. En España, solo Llorente calcula que como víctimas de la Inquisición, 31,912 personas fueron quemados vivos y 291,450, así llamados penitentes, fueron obligados a someterse. 1,000,000 perecieron en la masacre de los albigenses. En los 30 años que siguieron la primera institución de los jesuitas, 900,000 cristianos fieles fueron muertos, 36,000 fueron muertos por el verdugo común en los Países Bajos bajo las órdenes del duque de Alba, quien se jactó de la enseñanza. 50,000 flamencos y alemanes fueron ahorcados, quemados y sepultados vivos bajo Carlos V. La fusión de lo religioso con lo civil hizo de la matanza de cristianos, desde que se le dio el poder al sistema religioso, hizo lo que quiso. Y esta es una realidad que un día Juan Pablo II pidió perdón a la historia. Pidió perdón por las tristezas y las amarguras de lo que presenta la historia. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece, querido amigo telespectador? ¿Es una realidad? ¿Está la historia para predicar ello? Y en esta historia existe el cumplimiento de un pueblo que el Señor tiene a través de las edades, a través de las persecuciones. Y en nuestro siguiente bloque vamos a desarrollar cómo aparece el pueblo de Dios, de qué manera actúa el Señor con su pueblo en situaciones dramáticas. No se mueva, que enseguida retornamos a Biblia Fácil. ¿Tienes dudas acerca de los temas que tratamos en nuestro programa? ¿Te gustaría profundizarlos un poco más? Entonces pide hoy mismo y de manera totalmente gratuita la revista oficial del programa Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Es muy fácil, solo tienes que llamar al número correspondiente a tu país o enviar un email con tu nombre y dirección completa. A esta dirección, esperanza@nuevotiempo.org. Acompaña el tema de cada semana con tu revista Biblia Fácil, Daniel. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil y estamos estudiando el día de hoy pues acerca del cuerno pequeño y el ataque a la ley de Dios. Por eso ese título, el cuerno pequeño, ahora en su ataque. A lo largo de la historia fue atacando. Muchas veces la Biblia permanecía encarcelada y con grilletes. Nadie tenía derecho a estudiar la Biblia. Yo recuerdo, y no sé si alguno de ustedes, de mi abuelita, que ella me contaba que muchas veces incluso se predicaba las misas en latín. No se predicaba en el lenguaje popular del pueblo. Para mi tatarabuela, según lo que me contaba mi abuela, decía que, bueno, la Biblia no era importante, no tenía trascendencia. Mas hoy en día, queridos, debe haber curiosidad por estudiar la palabra de Dios. Ahora, una faceta interesante que encontramos en la profecía de Daniel es esto. Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno, este poder, hacía guerra ¿contra quién?
Entonces, en la palabra de Dios se habla de un poder, pero se habla de un grupo especial, santos, un grupo apartado, y los vencía. Y dice la profecía, lea conmigo, y voy a pedir, Maribel, ¿me puede ayudar a leer Daniel capítulo 7, versículo 25, por gentileza, por favor? Daniel capítulo 7, versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. ¿Qué le parece eso? Pongan atención en este versículo, porque este versículo tiene que quedar en nuestra mente bien grabado. Hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Qué es tiempo? Años. Acá se está hablando de año, un año, tiempos, 2 años, medio tiempo, medio año en la profecía. Enseguida vamos a entender este aspecto. ¿Cuáles son las características del cuerno pequeño? Acá un resumen y después algunos comentarios de ustedes. Si usted lee la Biblia y cuando usted llegue a su habitación, porque estamos acá con este grupo de personas en una serie, cuando llegue a su habitación y usted, querido, después de que termine el programa, vuelva a leer Daniel capítulo 7. Usted va a encontrar algunos elementos interesantes. Daniel 7:8 creció de entre los 10 cuernos del cuarto animal. ¿Estamos correctos? Daniel 7:8 dice, arrancó a 3 de los 10 cuernos. ¿Qué más? Daniel 7:8 tenía ojos como de hombre. Eso significa acá la autoridad. No estaba en personas, en un grupo, 10, 15, no. Está en una persona. Existe alguien que tiene autoridad en todo sentido. Tenía una boca que habla insolencias, dice en otra versión, grandes cosas, dice en otras versiones. Daniel 7:11 dice, el cuarto animal fue muerto, significa que algo sucedió, parecía más robusto que los otros. Usted escuchó hablar de Martín Lutero, escuchó hablar, querido amigo telespectador, escuchó hablar de Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? ¿Quién me puede ayudar? Según lo que usted recuerda, Carmen, ¿quién era Martín Lutero? Un reformador, un rebelde, visto por los católicos, ¿no? O sea, porque él estudió la Biblia y él tuvo su propia identificación y bueno, y luchó por ella para que se diera a conocer la verdad. Muchísimas gracias. Muchos de nuestros queridos amigos habrán escuchado un himno, Castillo Fuerte. Es un himno tan hermoso que hoy en día la comunidad cristiana canta, escrita por Martín Lutero. Martín Lutero, 31 de octubre de 1517, Martín Lutero en el año 1517 clavó una lista de quejas contra la Iglesia Católica en la puerta de una capilla de Wittenberg, Alemania. 95 tesis. Martín Lutero es el catalizador de la Reforma Protestante. Era un sacerdote. Era una persona que tenía un sentimiento de amor por la Iglesia. Que un día, cuando estaba subiendo las escaleras de Roma, de pronto él se encontró con una realidad, se arrodilló y se acordó de un versículo que él leyó, porque la Biblia estaba encadenada en la iglesia. Y un versículo que decía, el justo por la fe vivirá. Ese versículo de la palabra de Dios tocó su corazón. No vivo por obras, no voy a ser salvo por hacer cosas. Yo voy a ser salvo por la fe en Jesucristo. Y de ahí que se convirtió, y él identificó al cuerno pequeño. Él fue un gran predicador.
De la misma manera, Isaac Newton identificó en la historia, y nosotros podemos encontrar en la historia respuestas claras. También en Daniel capítulo 7 vamos a encontrar esto. Hizo guerra contra los santos del Altísimo. Era diferente a los 10 cuernos. Hablará palabras contra el Altísimo. Oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará encambiar los tiempos y la ley. Los santos le serán entregados por 3 años y medio. Tiempos y medio tiempo. Un tribunal le quitará su dominio y lo destruirá al cuerno pequeño. Quiero decirles que lo que pasa en Daniel 7 se repite en Apocalipsis 13. ¿Están entendiendo hasta aquí? Sí. ¿Me está siguiendo, querido amigo, que está mirándonos por la televisión? Pero ahora viene lo más sorprendente de la historia. Una boca que habla arrogancias, grandes cosas. La Biblia dice, le fue dada una boca que habla insolencias y blasfemias. Eso es fuerte. Yo he mostrado hace algunos instantes que la iglesia romana se expresó en la antigüedad y hoy en día de manera muy abierta, infalibilidad, perfección. Y según la palabra de Dios, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Ya Daniel está hablando de las arrogancias del cuerno pequeño, blasfemias. Eso es algo terrible, queridos. ¿Qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemia? Un día el Señor Jesucristo hizo un milagro. Un paralítico fue traído delante de él por 4 amigos. Abrieron un hueco en la pared, en el techo, y fue bajado el paralítico. Y Jesús se encuentra frente al paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y saben todos los estudiosos y teólogos de alrededor, ¿qué dicen? Y viendo Jesús la fe de ellos, de los 4 amigos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno? ¿Quién? Dios. ¿Es cierto, queridos, esto o no? ¿Puedo yo, Andy, perdonar tus pecados? ¿Puedo yo como ser humano perdonar tus pecados? No, claro ¿Como que no. pastor? Espero que no. ¿Qué piensa usted, Carmen? No. ¿Por qué le acusaron a Jesús? ¿Por qué le dijeron que era blasfemo? Entonces, note en la profecía que la blasfemia fue la acusación hacia el Señor Jesucristo. Nadie tiene potestad, querido amigo telespectador, nadie tiene potestad de perdonar pecados. Solo Dios tiene potestad de perdonar pecados. Por mucho que sea el hombre que ha ayunado 30, 40 días, 50 días, y esté en la iglesia todos los días, no tiene potestad, porque soy creado, no soy creador. No soy infalible, soy falible, soy mortal. Y la iglesia atribuyó, romana, el poder para perdonar pecados, lo cual descontextualiza la verdad bíblica. ¿Me está entendiendo? La pretensión de perdonar pecados es blasfemia. En la confesión, el sacerdote tiene el poder de perdonar todos los crímenes cometidos después del bautismo. Cuando un criminal confiesa sus pecados al sacerdote, todos los crímenes no solo son perdonados, sino destruidos, y el criminal es una nueva persona, un santo. ¿Dónde está esto? En la historia. Esto está en el canon católico del Concilio de Trento. ¿Qué podemos decir? ¿Qué está pensando, querido amigo? Lo que yo estoy hablando no es para afectar una fe religiosa. Lo que yo estoy diciendo con mi corazón, que es importante que usted reconozca el valor que tiene la palabra de Dios en su vida. Pretensión de perdonar pecados. Catecismo. Muchos de ustedes seguramente conocen el catecismo. 1 Timoteo 2:5.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único mediador? ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Eso dice el apóstol Timoteo. Un solo Dios y un solo mediador. Cuando yo un día prediqué en un templo católico y dije, no tendrás estatuas delante de mí, palabra de Dios, todos se enmudecieron, porque por primera vez escucharon de la misma versión católica una verdad que ellos no la habían quizás leído. Quizás en su naturalidad ellos aman y amaban a Dios, pero de pronto se encuentran con una verdad indiscutible y fueron altamente afectados. Y ellos querían escuchar que nuevo yo dijese. Y volví a leer en la palabra de Dios y yo dije, palabra de Dios, y ahí salió esa expresión tan bonita, te alabamos, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es blasfemia? Yo y el Padre una cosa somos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear ¿a quién? A Jesús. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Los judíos le respondieron, no te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre te haces Dios. Querido amigo, a buen entendedor, pocas palabras. Pero la profecía no concluye aquí. Noten este documento. Nosotros, los papas, tenemos sobre la tierra el lugar de Dios Todopoderoso, dijo el Papa León VIII. El Papa es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, sino como si fuese Dios y sustituto de Dios. El Papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar las leyes divinas. Lo que quiera que sea que Dios o el Redentor haga, el vicario puede hacer sin nada contrariar. ¿Qué cosa? O sea, con esto está diciendo, yo puedo cambiar todo lo que aquí está escrito. Querido amigo telespectador, ¿podemos cambiar lo que Dios escribió? ¿Qué piensa Ecuador? ¿Qué piensa de estos pensamientos? Andrea. Pastor, como usted dice que no puede cambiarse en un versículo de la Biblia, dice que no puede cambiarse ni una jota. Ni una tilde. Ni una tilde de la palabra de Dios. En mi caso, mi religión es la católica. Estoy descubriendo muchos mitos de los cuales en mi país son dichos en las iglesias. Estoy descubriendo muchas cosas que me parecen que mentirnos a los feligreses está terrible. Cada cosa que nos dicen ahí los sacerdotes en las iglesias es una mentira tras otra. Y descubrir eso es tan triste para mí. Mira, no te sientas triste porque el Señor finalmente a través de su palabra puede tocar nuestro sentir y su palabra es verdad y dice que la verdad nos hará libres. Pero es importante clarificar porque la historia confirma ello. Y qué bueno la sinceridad, no solamente tuya, porque es la sinceridad de otras personas que en este momento están mirando el programa. Yo también sentí eso mismo. Un mandamiento cambió mi vida, un mandamiento. Y yo voy a compartir después acerca de ello. Andy. Sí, Moisés, quisiera volver un poquitito hacia atrás, que me quedé con algo pendiente tal vez una pregunta muy básica, ¿no? Pero Jesús dice que yo y mi Padre somos lo mismo. Y estamos hablando de Jesús como intercesor. Intercesor. Entre Dios. Entonces, correcto. No me queda como por ahí, si es lo mismo, ¿por qué se divide y se intercede? No entiendo. Bueno, yo voy a presentarte un tema la próxima semana, que justamente habla acerca del santuario. Sin embargo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es lo que llamamos la divinidad o la Trinidad. La palabra Trinidad es una palabra que no aparece en la Biblia. Sin embargo,
En los evangelios se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza, dice la palabra de Dios y el mismo Señor Jesucristo en los evangelios, que debe bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De las tres personas de la divinidad, quien se encarnó fue el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, que vivió, que participó, que fue tentado y sin pecado, tiene potestad para decir: el único intermediario entre Dios y los hombres soy yo. Porque yo he vivido, yo he sentido, yo soy Dios. Y la especulación en su tiempo fue porque la gente no creía que Él era Dios, y por eso le llamaban de blasfemo. Pero Él es Dios, es Salvador, es sustentador. Él dio su vida por nosotros. Y vamos a entender mejor en los siguientes temas. Queridos, acá algo importante. Hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar los tiempos y la ley. En su mano serán entregados durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Una característica acá que yo encuentro es: y la bestia le fue dada una boca que hablaba insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar, ¿por cuánto? 42 meses. Noten ustedes, en Daniel aparece 3 años y medio, y en Apocalipsis 3 años y medio aparece como 42 meses. Les voy a explicar. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios había preparado. Mujer en Apocalipsis representa a la iglesia, para ser alimentada allí durante ¿cuánto? 1260 días. Aparece también este pensamiento. 1260 días, 42, 3 años y medio. Pastor, ¿qué es esto? Mire acá la pantalla. Querido telespectador, 3 años y medio tiempos representa 3 años y medio en Daniel. 42 aparece en Apocalipsis, 12 más 12 más 12 más 6, 42. 42 meses. Y en Apocalipsis también aparece 42 por 30, ¿cuánto es? 1260 días o años. O sea, la profecía de Apocalipsis, 2 veces que habla 42 meses, 1260 días o años, 3 tiempos y medio, es lo mismo. ¿Cuándo dominó la iglesia romana? ¿Desde qué año? Aquí está la fecha del inicio de los 3 años y medio o 1260 días o años. Año 538 hasta el año 1798. Aquí se dio el decreto de Justiniano. En el año 1798 fue la prisión del Papa Pío VI. Año 538, por eso fue que el emperador Justiniano promulgó el decreto mediante el cual se nombraba jefe de la iglesia al obispo de Roma. Sin embargo, como esa ciudad estaba en manos de los ostrogodos y no era posible poner en práctica inmediatamente ese decreto, el emperador envió a 2 de sus mejores generales, Belisario y Narcés, para librar a Roma de los ostrogodos. No fue fácil, pero al fin, en el año 538, el obispo de Roma pudo ascender a su trono con el respaldo del general Belisario. En realidad, el Papa Virgilio compró el trono pontificio a Belisario. ¿Y esto cuándo sucedió? O sea, por la historia, el año 538 comenzó el apogeo de la iglesia romana, hasta el año 1798. En nuestro siguiente programa vamos a continuar con esta historia de la manera como el Señor en ese proceso, en ese tiempo, libró a su pueblo, cómo el Señor guió la profecía y cómo Dios tiene un plan especial para nosotros en este tiempo, para clarificarnos. ¿Estaremos de acuerdo? Queridos amigos, ha llegado el momento de escuchar la música aquí en Biblia Fácil, que el mensaje pueda tocar nuestro corazón, que Jesús pueda ser exaltado por sobre todas las cosas.
hay tentación. Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió, que por mis culpas fue azotado y burlas crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Que Dios pueda tocar nuestro corazón, Cordero Pascual que quite el pecado del mundo. Para ustedes, queridos que están aquí, ¿Jesús es importante en sus vidas o no? ¿Consideran que es algo importante valorizar? ¿Creen en el Señor Jesucristo usted esta mañana, esta tarde, esta noche? ¿Creen? ¿Puedo ver sus manos? ¿Creen en Jesús? Es el centro de la historia. ¿Cree usted, querido amigo telespectador, en el Señor Jesucristo, en su intercesión, en su ministerio, en que Él es su Salvador, Él es su amigo? Entonces, cuando tenga que pedir perdón, búsquelo, que Él está dispuesto a amarlo y perdonarlo. Oremos. Señor, gracias en esta hora por tu cuidado y protección. Toca, Señor, nuestro sentir sincero, no interesando la fe religiosa, que podamos seguirte a ti como nuestro Salvador e intercesor. Y, Señor, si te ofendemos, enséñanos a practicar la oración. Tú eres nuestro único intermediario y por eso acudimos a ti, porque en tu palabra has dicho: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y se cumplió a pie de la letra, y los historiadores en la historia, todo han dado de que lo que dice la Biblia es correcta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista? El Papa o la Iglesia Católica son formados también, ¿no? Conocen la palabra de Dios, conocen, tienen comunión con Dios, oran también, y yo creo que sí conocen la palabra de Dios.